Bueno, pues aquí tratamos de la traducción oral, de la transcripción escrita, de la conferencia dada por la escritora alemana Helga Kohne el 30 de octubre del 2010 en el recinto conmemorativo Zellentrakt de la ciudad de Herford. El tema de la disertación son las conservas vivas de sangre o el robo de sangre por parte de la Wehrmacht, o sea, el ejército alemán. Las conservas vivas de sangre o el robo de sangre por parte de la Wehrmacht. Empecemos con la traducción oral. Aquí, bueno, nos dice en principio, como prólogo, que desde hace unos 40 años me ocupo del tema del nacionalsocialismo. Los motivos para ello se relacionan con mi propia biografía, es decir, la de la escritora, con un asunto pendiente entre la historia de la víctima y la del perpetrador, y la perplejidad al intentar digerir el hecho de que en Alemania fuera posible perseguir, torturar, explotar, expulsar y asesinar a millones de seres humanos, y todo prácticamente sin consecuencias. Esto lo dice la señora Helga Kohne. Entonces se trata del poco difundido tema de los niños rusos, bielorrusos, letonios, polacos y ucranianos que durante la Segunda Guerra Mundial salvaron la vida de soldados alemanes, principalmente oficiales, gracias a la sangre que les dieron. Muchos historiadores lo tienen tal tema por increíble, hablando en todo caso de fenómenos aislados. Sin embargo, siendo cada vez mayor el número de personas que declaran sobre su infancia, empiezan los hechos a ser tomados en serio, sin poder ya ser negados. Entonces, a la pregunta ¿sangre extranjera? ¿Sangre extranjera? Porque desde las premisas ideológicas del nacionalsocialismo eso sería imposible. Mientras en Alemania los niños de extranjeros, al no ser de raza pura, se enviaban a centros especiales para allí poderlos matar, otros niños de países extranjeros ocupados debían dar su sangre a soldados alemanes heridos. La práctica en Alemania, a través de documentación, como por ejemplo una carta a la oficina de la Juventud de Erfurt, en la que se muestra como argumentación que el niño Danuta, de madre y padre polacos, no responde a los requisitos de selección, por lo cual iba a representar una carga para las existencias de sangre del pueblo alemán. Otros ejemplos provienen de las regulaciones para los trabajadores polacos y del este, en general eslavos. Según estas, una relación sentimental entre un alemán y un extranjero significaba penalizaciones de campos de concentración o de muerte por horca, como así ocurrió en ocasiones. Hasta aquí el juego de la doble moral. Bueno, seguimos con la pregunta ¿sangre extranjera? Pues no fue ningún imposible. Miles de niños, sobre todo huérfanos, en las zonas ocupadas de la Unión Soviética, fueron convertidos en donantes forzosos de sangre fresca para soldados alemanes heridos, siendo en la práctica la ideología de la raza convenientemente ignorada. Supervivientes del orfanato Sokolniki informan por primera vez del monstruoso crimen que los nazis cometieron en este centro. Nikolai Kalashnikov fue uno de los supervivientes del orfanato Sokolniki en Charkov, Ucrania.
vamos a hablar de la obra de la Fundación Maximilian Kolbe. La Fundación Maximilian Kolbe, de la obra de Maximilian Kolbe, llamada así en honor al sacerdote católico asesinado en Auschwitz, es una fundación benéfica católica. En el 2007, colaboradores de esta fundación oyeron por primera vez los relatos escalofriantes de aquel orfanato. Esta fundación invita desde el año 1978 a supervivientes de campos de concentración, guetos, etc., del este y centro Europa, independientemente de su religión, confesión e ideologías políticas, a unas vacaciones, digamos, como punto de encuentro y tiempo de relajación o de recuperación. Y claro, y ahí se diserta. Decíamos, esto es algo más que un eclesiástico gesto de compensación. El reconocimiento del estatus de víctima ha de ayudar a los interesados a hablar sobre su sufrimiento como modo de soportar mejor sus recuerdos y sus secuelas. La exposición de su sufrimiento nos trae nuevas evidencias sobre los crímenes del ejército alemán y la complicidad de la Cruz Roja Alemana, la famosa DRK, Deutschen Roten Kreuzes. En el 2008, en el año 2008, 6 sobrevivientes del Holocausto y 5, en aquel entonces niños del orfanato Sokolniki, fueron invitados a Berlín. Horribles fueron los relatos de las experiencias de los supervivientes del Holocausto. Sin embargo, las relaciones aportadas por los huérfanos de Sokolniki dejó casi a los presentes sin aliento de la perplejidad. Para aquellos niños fue un sufrimiento que sucedió y que apenas es posible traducirlo en palabras. 56 de aproximadamente 2000 niños sobrevivieron en el orfanato Sokolniki. Hoy en día todavía viven unos 12 de aquellos maltratados niños. Entretanto, se tiene constancia de incontables casos similares en un orfanato en Makeyevka, Ucrania, en orfanato de Taganrog, en Rusia, Potolice, en Polonia, el campo de concentración de Salaspil, en Letonia, así como otros cuantos sitios en Bielorrusia, por ejemplo Krasny Bereg, y también en Ucrania. Y de nuevo, lo increíble, con el fin de que los soldados alemanes, los mismos que invadieron su país, pudieran vivir, miles de niños, incluso muy pequeños, dejaron sus vidas en los orfanatos y centros de concentración, cerca de los hospitales, lazaretos llamados, los hospitales militares. En el archivo de la ciudad de Taganrog se encuentra la siguiente información. En la guerra en Rusia murieron alrededor de 2,5 millones de alemanes y 25 millones de rusos. Muchos dejaron huérfanos. Muchos rusos, entiende. Los niños huérfanos de Taganrog y de todas las demás zonas ocupadas de Rusia fueron llevadas a los lazaretos. Los niños fueron llevados a los lazaretos los lazaretos son los hospitales militares, a partir de los 4 años de edad, donde regularmente se les extraía sangre para que con ella sobrevivieran los soldados alemanes gravemente heridos. Una delegación de Lüdenscheid, la ciudad hermanada con Taganrog, recibió esta información de los archivos con motivo de una visita. En la mayoría de casos, solo existe constancia oral de estos hechos. Sin embargo, los datos conocidos concuerdan con todas las declaraciones allegadas. Aquí vemos una de las más importantes declaraciones. Ahora la historia de Nikolai Kalashnikov.
Así, Nikolai Kalashnikov nace el 17 de mayo de 1932, hijo de un chofer y una obrera en Charkov. Le suceden 4 hijos más. El padre tuvo que ir al frente al empezar la guerra. La madre no tuvo que irse como trabajadora forzosa a Alemania. Se quedó con sus 5 niños en casa. La ciudad, la populosa ciudad de Charkov, es una ciudad que tiene millones de habitantes, es ocupada por los alemanes. Empiezan una sistemática eliminación de la población por hambre. La madre de Nikolai está desesperada al tener que presenciar la muerte por hambre de sus hijos. Una mañana, en diciembre, la madre deja en casa 4 de los niños y, acompañada de la hija mayor, abandona la ciudad para intentar cambiar ropa por víveres comestibles. Dejó a los otros niños con un mínimo de comida, con la esperanza de que al volver tendrían al fin comida suficiente. Pero la madre no pudo volver, porque mientras tanto la ciudad, convertida en cuartel general del sexto ejército alemán, fue bloqueada y cerrada a sus accesos. Para los niños esto supuso una catástrofe. Tras unos 10 días, una vecina se dio cuenta del abandono de los niños e intentó ocuparse de ellos. Vova, el más pequeño de los hijos, de 1 año de edad, murió ya en los primeros días. Su hermana, con la que dormía, para darse mutuamente calor, lo encontró muerto a su lado. Las habitaciones estaban sin calefacción y permanecían heladas en aquel crudo invierno. Aquí. Los niños envolvieron el pequeño cadáver en unos trapos y lo dejaron fuera en el frío. Nikolai, el mayor de los que estaban en la casa, tenía 9 años y sobrecargado en aquellas circunstancias. Los niños estaban medio muertos de hambre e intentaron mendigar algo para comer, pero nadie tenía apenas algo para comer. Así que los vecinos dejaron que las autoridades alemanas los recogieran. Los niños morían de hambre o por la debilidad de consecuencia de la extracción de sangre. A menudo venían soldados alemanes al orfanato, venían a buscar niños impedidos, niños judíos y niños gitanos. Hoy sabemos que los mataban. Seleccionaban según criterio racial. Los que eran rubios y con ojos azules los deportaban a Alemania para germanizarlos. Los llevaban a orfanatos allí o a familias adoptivas. Esos niños al menos habían escapado a una muerte casi segura, por hambre o consunción, por extenuación. Los supervivientes saben hoy que ellos, para los alemanes, no eran otra cosa que material humano para explotarlos como quisieran o matarlos. Aquí el periodista ucraniano Vladimir Rodyuk descubrió que la sangre de los niños de Sokolniki estaba destinada para los pilotos, soldados de la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana. Había un hospital militar en las cercanías. 1 o 2 veces a la semana, frecuentemente por encargo, o sea, bajo pedido, cuando se necesitaba, se recogía sangre. A los niños se les decía que se trataba de vacunas. Por descontado, los niños que no eran demasiado pequeños sabían de qué se trataba. Pues tras las extracciones de sangre nunca mejoraban, sino empeoraban. También ocurría que a algunos niños se les extraía con mucha más frecuencia. Lo que esto suponía nos lo puede aclarar la información que nos facilita el doctor en medicina infantil, el pediatra Dr. Eisenberg de Herford,